La vida de Lazarillo de Tormes. Capítulo 1. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemilero de un caballero que allá fue, y con su señor como leal criado feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las vestían curaban vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrábase en casa. Yo al principio de su entrada pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía, mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trabajando en el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo para mi madre y señalando con el dedo decía, «Madre, Coco», respondió él riendo. Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra en mi hermanico y dije entre mí, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Quiso nuestra fortuna que la conversación de Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y hecha pesquisa hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban, hurtaba y salvados leña, almohazas, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas. Y cuando otra cosa no tenía, las bestias descerraba, y con todo esto acudía mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y probósele cuanto digo, y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y como niño respondía y descubría cuanto sabía con miedo, hasta ciertas cerraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no entrase ni al lastimado Zaide en la suya cogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana, y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico, hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por los demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para desastrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo.
y así le comencé a servir y a adiestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de ahí, y cuando nos huimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y como buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui por mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y ahí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído de este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de las piedras, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño dormido estaba. Dije entre mí: verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar como me sepa valer. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró Giragonza, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que, después de Dios, este me dio la vida, y siendo ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías, para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuando vicio. Pues, tornando al bueno de mi ciego, y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, ciento y tantas oraciones había coro, un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto, que con muy buen continente ponía cuanto rezaba, sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende esto tenía otras 1000 formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traían hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muelas, desmayos, males de madre. Finalmente nadie le decía padecer alguna pasión, que luego no le decía: haced esto, haréis esto otro, cosed tal hierba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuando les decía creían. De estas sacaba el grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced, que con todo lo que adquiría y tenía, jamás a tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finaba de hambre, mas con todo su saber y aviso le contaminaba, de tal suerte que siempre, por las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas, a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que por la boca se cerraba con una argolla de hierro, y su candado y llave, y al meter de todas las cosas y sacallas, era con tanta vigilancia y tan por contadero, que no bastara todo el mundo a hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces él de un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando no por taza pan, mas buenos pedazos, torreznos y longaniza. Y así buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía sisar y hurtar traía en medias blancas, y cuando le mandaba rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba amagado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio.
Quejábase el mal ciego porque el tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera y decía: ¿qué diablo es esto? Que después de que conmigo estás, no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedil hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha. También me la abreviaba el rezar y la mitad de la oración no acababa, porque me tenían mandado que, yéndose el que la mandaba a rezar, le tirase por cabo del capuz. Yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo: mandan rezar tal y tal oración, como suelen decir. Usaba poner cada vez sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábole a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocí la falta, y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía por el asa asido. Mas no había piedra imán que así trajese, así como yo con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y atapábale con la mano, y así bebía seguro. Yo, como estaba hecho el vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarrón hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo, y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor de ella, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que maldita la gota que se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada, espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía hacer. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no le quitáis de la mano. Tantas vueltas y tientos dio al jarro que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. Y luego otro día, teniendo yo resumano mi jarro como solía, no pensando el daño que me estaba aparejado ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos, por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mi venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que nada de esto se guardaba antes, como otras veces estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y riéndose decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud, y otros donaires que a mi gusto no lo eran. Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardinales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él, mas no lo hice tan presto, por hacer yo más a mi salvo y provecho. Y aunque yo quisiera sentar mi corazón y perdonalle el jarrazo, no daba lugar al maltratamiento que el mal ciego desde allí en adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome. Si alguno le decía por qué me tratabas va tan mal, luego contaba el cuento del jarro diciendo: ¿pensaréis que este mozo es algún inocente? Pues oíd si el demonio ensayara otra tal hazaña. Santiguándose lo que lo oían decía: mirad quién empezara de un muchacho tan pequeño tal ruindad. Y reían mucho el artificio y decíanle: castigadlo, castigadlo, que de Dios lo habréis. Y él con aquello nunca otra cosa hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos y adrede por hacerle mal y daño. Y si había piedras por ellas, si lodo por lo más alto, que aunque yo no iba por lo más enjunto, holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía.
Con esto siempre con el cabo alto del tiento me atentaba el colobrillo, el cual siempre trae lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y aunque yo juraba no hacerlo con malicia, sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni me creía, mas tal era el sentido y el grandísimo entendimiento del traidor. Y porque vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos, que con él muchos me acaecieron, en el cual me parece dio bien a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. Arrimábase a este refrán, más da el duro que el desnudo. Y venimos a este camino por los mejores lugares, donde hallaba buena acogida y ganancia. Deteníamonos, donde no, a tercero día hacíamos San Juan. Acaeció que, llegando a un lugar que llamaban Almoros, al tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábase el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto y lo que él se llegaba. Acordó de hacer un banquete, así por no poder llevarlo, como por contentarme que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentémonos en un valladar y dijo: ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas, y que hayas de él tanta parte como yo. Partí y yo hemos de esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que la acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos, mas luego al segundo lance el traidor mudó propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba adelante, 2 a 2 y 3 a 3, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza dijo: Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas 3 a 3. No comí, dije yo. Mas, ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego: ¿sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que comía yo 2 a 2 y callabas. A lo cual yo no respondí. Yendo que íbamos así por debajo de unos soportales, en escalona a donde la sazón estábamos, en casa de un zapatero había muchas sogas y otras cosas que de esparto se hacen, y parte de ellas dieron a mi amo en la cabeza, el cual, alzando la mano, tocó en ellas, y viendo lo que era, díjome: anda presto, muchacho, salgamos de entre tal manjar que ahoga sin comerlo. Yo, que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era, y como no vi sino sogas y cinchas, que no era cosa de comer, díjele: tío, ¿por qué decís eso? Respondióme: calla, sobrino, según las mañas que llevas, lo sabrás y verás como digo verdad. Y así pasamos adelante por el mismo portal y llegamos a un mesón, a la puerta del cual había muchos cuernos en la pared, donde ataban los repueros sus bestias, y como iba tentando si era allí el mesón, a donde él rezaba cada día por la mesonera la oración de la emparedada, asió un cuerno y con un gran suspiro dijo: oh mala cosa, peor que tienes la hechura, de cuántos eres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena, y de cuán pocos tener ni aun oír tu nombre por ninguna vía. Como le oí lo que decía, dije: tío, ¿qué es eso que decís? Calla, sobrino, que algún día te dará este en la mano. Tengo alguna mala comida y cena. No le comeré yo, dije, y no me la dará. Yo te digo verdad, sino verlo has si vives. Y así pasamos adelante hasta la puerta del mesón, a donde apolugué a Dios nunca ya llegáramos, según lo que me sucedió en él. Era todo lo más que rezaba por mesoneras y por vagoneras y turroneras y rameras, y así por semejantes mujercillas, que por hombre casi nunca le vi decir oración. Reí entre mí, y aunque muchacho noté mucho la discreta consideración del ciego. Mas, por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas, así graciosas como de notar, que con este mi primer amo me acaecieron, y quiero decir que el despidiente con él acabar. Estábamos en escalón a villa del duque de ella, en un mesón, y diome un pedazo de longaniza que le asase. Ya que la longaniza había pringado y comido las pringadas, sacó un maravedí de la bolsa y mandóse que fuese por él de vino a la taberna. Púsome el demonio el aparejo delante de los ojos, el cual, como suelen decir, hace ladrón, y fue que había en el fuego un nabo pequeño, larguillo y ruinoso,
y tal que por no ser para la olla debió ser echado allí. Y como al presente nadie estuviese, sino él y yo solos, como me vi con apetito goloso, habiéndoseme puesto dentro el sabroso olor de la longaniza, del cual solamente sabía que había de gozar, no mirando qué me podría suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar al que, de ser cocido por sus deméritos, había escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza, y cuando vine hallé al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, el cual aún no había conocido por no haberlo tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo. Alteróse y dijo: ¿Qué es esto, Lazarillo? Lacerado de mí, dije yo, si queréis a mí echar algo, yo no vengo de traer el vino. Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. No, no, dijo él, que yo no he dejado el asador de la mano, no es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio, mas poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía. Levantóse y asióme por la cabeza y llegóse a olerme. ¿Y cómo debió sentir el huelgo, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse la verdad y con la gran agonía que llevaba? Asióme con las manos, abrióme la boca más de su derecho y desatentadamente metí a la nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y aquella sazón con el enojo se había aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó a la golilla. Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz, medio cuasi ahogándome, todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese vuelto a su dueño. De manera que antes de que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que le dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. Oh gran Dios, ¿quién estuviera aquella hora sepultado que muerto ya lo estaba? Fue tal el coraje del perverso ciego, que si al ruido no acudieran, pienso no me dejara con la vida. Sacáronme de entre sus manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rasguñado el pescuezo y la garganta, y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Contaba el mal ciego a todos cuando allí se llegaban mis desastres, y dábales cuenta una y otra vez, así de la del jarro como la del racimo, y ahora de lo presente. Era la risa de todos tan grande que toda la gente por la calle pasaba, entraba a ver la fiesta, mas con tanta gracia y donaire contaba al ciego mis hazañas, que aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía sin justicia en no reírselas. Y en cuanto esto pasaba a la memoria, me vino una cobardía y flojedad que hice, porque me maldecía, y fue no dejarle sin narices, pues tan buen tiempo tuve para ello, que la mitad del camino estaba andando, que con solo apretar los dientes se me quedara en casa, y con ser de aquel malvado, por ventura lo retuviera mejor mi estómago que retuvo la longaniza, y no, pareciéndolo ellas, pudieran negar la demanda. Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho, que eso fuera así que así. Hicieronnos amigos la mesonera y los que de allí estaban, y con el vino que para beber le había traído, laváronme la cara y la garganta, sobre lo cual descantaba el mal ciego donaires diciendo: por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres el más cargo al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino mil te ha dado la vida. Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara, y con vino luego cenaba. Yo te digo, dijo, que si hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, ¿qué serás tú? Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas veces me acuerdo de aquel hombre que sin duda debía tener espíritu de profecía, y me pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pagué, considerando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá. Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné todo en todo dejalle,
y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me hizo afirmélo más. Y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna y había llovido mucho la noche antes, porque el día también llovía y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos, mas como la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego: Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto a la noche más cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba grande. Yo le dije: tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por donde atravesemos más aina sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos a pie en junto. Parecióle buen consejo y dijo: discreto eres, por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies mojados. Yo que vi el aparejo, mi deseo, saquéle de los portales y llevarlo derecho de un pilar a un poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y dígole: tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de salir del agua, que encima nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó a aquella hora el entendimiento, fue por darme de él venganza, creyóse de mí y dijo: ponme bien derecho y salta tú al arroyo. Yo le puse bien derecho frente del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste, como quien espera tope de toro, y díjele: saltad todo lo que podáis, porque desde este cabo el del agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como, y de pronto de toda su fuerza remete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Yo le hice la longaniza y no el poste? Oled, oled, le dije yo, y déjela en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomó la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes de que la noche viniese, di conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios de él hizo, ni curé de saberlo. Capítulo 2. Cómo Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fui a un lugar que llaman Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad, que aunque maltratado, 1000 cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue esta. Finalmente el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como he contado. No digo más, sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era o lo habían alejado con el hábito de clerecía. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque, y viniendo el bodigo de la iglesia por su mano, era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras, algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que me parece a mí que, aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolará. Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave, en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada 4 días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falsopeto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo: toma y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar, como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía también por cuenta, que por si malos de mis pecados me desmandara más de mi taza, me costara caro. Finalmente yo me finaba de hambre, pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne tan blanco el ojo, sino un poco de pan, y pluguiera a Dios que me demediara. Los sábados comencé en esta tierra cabezas de carnero, y enviame por una,
que costaba 3 maravedís. Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo: Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa. Tal te la de Dios, decía yo, paso entre mí. A cabo de 3 semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Víme claramente ir a la sepultura si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar de mis mañas no tenía aparejo, por no tener en qué detalle saltó. Y aunque algo hubiera, no podía cegalle, como hacía el que Dios perdone, si de aquella calabaza feneció, que todavía, aunque astuto, con faltalle aquel preciado sentido, no me sentía más esto otro. Ninguno hay que tan aguda vista tuviese como él tenía. Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la cocha caía, que no era de él registrada. El un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Bailábale los ojos en el casco como si fueran de azogue. ¿Cuántas blancas ofrecían tenía por cuenta? Y acabado al ofrecer, luego me quitaba la concha y la ponía sobre el altar. No era yo señor de hacerle una blanca todo el tiempo que con él viví, o por mejor decir, morí. De la taberna nunca le traje una blanca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcas compasaba de tal forma que le duraba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad decíame: Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Mas el acerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. ¿Y por qué dije morborios? Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana sino entonces. Y esto era porque comíamos bien y me hartaba, deseaba y aún rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extremunción, como manda el clérigo rezar a los que están ahí, yo cierto no era el postrer de la oración, y con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor, no que le echase la parte que más servido fuese, como se suele decir, más que le llevase de aqueste mundo. Y cuando alguno de estos escapaba, Dios me lo perdone, que 1000 veces le daba al diablo, y el que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mi dichas, porque en todo el tiempo que allí estuve, que serían casi 6 meses, solas 20 personas fallecieron, y estas bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta, porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida. Más de lo que al presente padecía, remedio no hallaba, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto, por quedar bien besado de la hartura, tornando a mi cotidiana hambre, más lo sentía. De manera que no hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también para mí, como para los otros deseaba algunas veces, mas no la veía, aunque estaba siempre en mí. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por 2 cosas lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la flaqueza que de pura hambre me venía. Y la otra, consideraba y decía: yo he tenido 2 amos, el primero traerme muerto de hambre, y dejándole topé con este otro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si de este desisto y doy en otro más bajo, ¿qué será de mí sino fenecer? Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los grados había de más ruines, y abajo otro punto no sonaba Lázaro, sino en otro punto. Pues estando en tal aflicción, cual plega al Señor librar de ella a todo fiel cristiano, y sin saber darme consejo, viéndome ir de mal en peor, un día que el cuitado, ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar, llegóse acaso a mi puerta un calderero, el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar, y en mi teníades bien que hacer, y no haríades poco si me remediases. Dije paso que no me oyó, mas como no era tiempo de gastarlo en decir gracias, alumbrado por el Espíritu Santo le dije: Tío, una llave de este arcaz he perdido, y temo mi señor me azote. Por vuestra vida veáis si en esa que traéis hay alguna que le haga, que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el angélico calderero una y otra de un gran saltar que de ellas traía, y yo ayudalle con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figura de panes, como dicen, la cara de Dios dentro del arcaz,
y abierto díjele: yo no tengo dineros que daros por la llave, mas tomad de allí el pago. Él tomó un bodigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave, se fue muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada por el presente, porque no fuese la falta sentida, y aun porque me vi de tanto bien, Señor, parecióme que el hambre no se me osaba llegar. Vino el mísero de mi amo y quiso Dios, no miró en la oblada que el ángel había llevado. Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo y en dos credos le hice invisible, no olvidándoseme el arca abierta. Comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio remediar desde en adelante la triste vida. Y así estuve con ello aquel día y otro gozoso, mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso, porque luego, al tercer día, me vino la terciana derecha. Fue que veo a deshora el que mataba de hambre sobre nuestro arcaz, volviendo y revolviendo, contando y tornando y contando los panes. Yo disimulaba y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía: San Juan y ciégale. Después que estuvo un gran rato echando la cuenta por días y dedos contando, dijo: si no tuviera tan buen recaudo esta arca, yo dijera que me habían tomado de ella panes, pero doy más, solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos, 9 quedan y un pedazo. Nuevas malas te dé Dios, dije yo entre mí. Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de montero, y comenzóme el estómago a escarbar de hambre. Viéndose puesto en la dieta pasada, fue fuera de casa. Yo por consolarme abro el arca, y como vi el pan comencé lo de adorar, no osando recibillo. Conté lo se ha dicho, el lacerado se cerrara, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos 1000 besos, y lo más delicado que yo pude. Del partido partí un poco al pelo que él estaba, y con aquel pasé aquel día, no tan alegre como el pasado. Mas como la hambre creciese mayormente, que tenía el estómago hecho a más pan aquellos 2 o 3 días ya dichos, moría mala muerte, tanto que otra cosa no hacía. En viéndome solo, sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de Dios, que así dicen los niños, mas el mismo Dios que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, trajo a mi memoria un pequeño remedio, que considerando entre mí dije: este arquetón es viejo y grande, y roto por algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puédese pensar que ratones entrando en él hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta el que en tanta me hace vivir. Esto bien se sufre. Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban, y tomo uno y dejo otro, de manera que en cada cual de 3 o 4 desmigajes su poco. Después, como quien toma grajea, lo comí y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca, vio el mal pesar y sin duda creyó ser ratones los que el daño habían hecho, porque estaba muy al propio contrahecho de como ellos lo suelen hacer. Pero todo el arcaz de un cabo y a otro, y viole ciertos agujeros por 2 sospechaba habían entrado. Llámame diciéndome: Lázaro, mira, mira, qué persecución ha venido aquí esta noche por nuestro pan. Yo híceme muy maravillado, preguntándole qué sería. ¿Qué ha de ser?, dijo él. Ratones que no dejan cosa a vida. Pusimos a comer, y quiso Dios que aún en esto me fue bien, que me cupo más pan que la lacería que me solía dar, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo: cómete eso, que el ratón cosa limpia es. Y así aquel día, añadiendo la ración del trabajo de mis manos, o de mis uñas por mejor decir, acabamos de comer, aunque yo nunca empezaba. Y luego me vino otro sobresalto, que fue verle andar solícito quitando clavos de las paredes y buscando tablillas, con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja cerca. Oh, Señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastre estamos puestos los nacidos, y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida. Heme aquí, que pensaba con este pobre y triste remedio remediar y pasar mi lacería, y estaba ya cuando que alegre y de buena ventura. Mas no quiso mi desdicha, despertando a este lacerado de mi amo y poniéndole más diligencia de la que él de lo suyo se tenía, pues los míseros por la mayor parte nunca de aquella carecen. Ahora, cerrando los agujeros del arca, cerrase la puerta a mi consuelo y la abriese a mis trabajos. Así lamentaba yo, en tanto que mi solícito carpintero, con muchos clavos y tablillas,
dio fin a sus obras diciendo: Agora, donos traidores ratones, convieneos mudar a propósito que en esta casa mala medra tenéis. De que salió de su casa, voy a ver la obra, y hallé que no dejó en la triste y vieja arca agujero ni aun por donde le pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave sin esperanza de sacar provecho, y vi los 2 o 3 panes comenzados, los que mi amo creyó ser ratonados, y de ellos todavía saqué alguna de la cería, tocándolos muy ligeramente a uso de mi grimedor diestro. Como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome con tanta siempre, noche y día estaba pensando la manera que tendría en sustentar el vivir. Y pienso para hallar estos negros remedios, que me era luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa, y al contrario con la hartura, y así era por cierto en mí. Pues estando una noche desvelado en este pensamiento, pensando cómo me podía valer y aprovecharme del arcas, sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes que daba cuando estaba durmiendo. Levantándome muy quedito y habiendo en el día pensado lo que había de hacer y dejando un cuchillo viejo que por ahí andaba en parte do le hallase, voyáseme al triste arcaz y por do había mirado tener menos defensa, le acometí con el cuchillo, que a manera de barreno de él usé. Como la antiquísima arca, por ser de tantos años, la hallase sin fuerza y corazón, antes muy blanda y carcomida, luego se me rindió y consintió en su costado, por mi remedio, un buen agujero. Esto hecho abro muy paso la llagada arca, y al tiento del pan que hallé partido, hice según de yuso estaba escrito. Y con aquello algún tanto consolado, tornando a cerrar, me volví a mis pajas, en las cuales posé y dormí un poco, lo cual yo hacía mal y echábalo al no comer. Y así sería porque es cierto, en aquel tiempo no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia. Otro día fue por el señor mi amo visto el daño, así del pan como del agujero que yo había hecho, y comenzó a dar a los diablos los ratones y decir: ¿Qué diremos esto? Nunca haber sentido ratones en esta casa sino ahora. Y sin duda debía decir verdad, porque si casa había de haber en el reino justamente de ellos privilegiada, aquella razón había de ser, porque no suelen morar donde no hay que comer, torna a buscar clavos por la casa y por las paredes, y tablillas a tapárselos. Vendida la noche y su reposo, luego yo era puesto en pie con mi aparejo, y cuantos él tapaba de día destapaba yo de noche. En tal manera fue y tal prisa nos dimos, que sin duda por esto se debió decir: donde una puerta se cierra, otra se abre. Finalmente, parecíamos tener destajo la tela de Penélope, pues cuando él tejía de día rompía yo de noche. En pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma que quien quisiera propiamente de ella hablar, más corazas viejas de otro tiempo, que no arcas la llamara, según la clavazón y tachuelas sobre sí tenía. De que vio no aprovecharle nada su remedio, dijo: Este arcaz está tan maltratado y es de madera tan vieja y flaca, que no habrá ratón a quien se defienda. Y vaya tal que si andamos más con él nos dejará sin guarda. Y aún lo peor, que aunque hace poca, todavía hará faltando, y me pondrá en costa de 3 o 4 reales. El mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha. Armaré por dentro a estos ratones malditos. Luego buscó prestada una ratonera y con corteza de queso que a los vecinos pedía, continuó: el gato estaba armado dentro del arca, lo cual era para mí singular auxilio, porque puesto caso que yo no había menester muchas salsas para comer, todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba, y sin esto no perdonaba el ratonar del bodigo. Como hallase el pan ratonado y el queso comido y no cayese el ratón que lo comía, dábase al diablo, preguntaba a los vecinos qué podría hacer comer el queso y sacarlo de la ratonera y no caer ni quedar dentro el ratón y hallar caída de trampilla del gato. Acordaron los vecinos no hacer que el ratón el que este daño hacía, porque no fuera menos de haber caído alguna vez, díjole un vecino. En vuestra casa yo me acuerdo que solían dar una culebra, y esta debe de ser sin duda. Y lleva razón que como es larga, tiene lugar de tomar el cebo, y aunque la coja la trampilla encima, como no entre todo adentro, tornase a salir. Cuadró a todos los que aquel dijo y alteró mucho a mi amo, y de en adelante no dormía tan a sueño suelto, que cualquier gusano de la madera que de noche sonase pensaba ser la culebra que le roía el arca. Luego era puesto en pie, y con un garrote que a la cabecera, desde que aquello le dijeron, ponía, daba en la
pecadora del arca, grandes garrotazos, pensando espantar la culebra. Los vecinos despertaban con el estruendo que hacía y a mí no me dejaba dormir. Iba hacia mis pajas y trastornábalas y a mí con ellas, pensando que se iba para mí y se envolvía en mis pajas o en mi sayo, porque le decían que de noche acaecía a estos animales buscando calor, irse a las cunas donde están criaturas y a amor de ellas y hacerles peligrar. Yo las más veces hacía el dormido y en la mañana decíame él: esta noche, mozo, ¿no sentiste nada? Pues tras la culebra anduve y aún pienso si ha de ir para ti a la cama, que son muy frías y buscan calor. Plega a Dios que no me muerda, decía yo, que harto miedo le tengo. De esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño que a mi fe la culebra o culebro, por mejor decir, no osaba roer de noche ni levantarse al arca, mas de día, mientras estaba en la iglesia o por el lugar, hacía mis saltos, los cuales daños viendo él y el poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasgo. Yo hubo miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave, que debajo de las pajas tenía, y parecióme lo más seguro metella de noche en la boca, porque ya desde que viví con el ciego, la tenía tan hecha bolsa que me acaeció tener en ella 12 o 15 maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbase el comer, porque de otra manera no era señor de una blanca que el maldito ciego no cayese con ella, no dejando costura ni remiendo, que no me buscaba muy a menudo. Pues así como digo, metía cada noche la llave en la boca y dormía sin ser recelo que el brujo de mi amo cayese con ella. Mas cuando la desdicha ha de venir, por demás es diligencia. Hicieron mis hados, o por mejor decir mis pecados, que una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener, de tal manera y postura que el aire resopló, que yo durmiendo echaba, salía por el hueco de la llave, que de cañuto era, y silbaba, según mi desastre quiso, muy recio, de tal manera que el sobresalto de mi amo lo oyó y creyó sin duda ser el silbido de la culebra, y cierto lo debía parecer. Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud por no ser sentido de la culebra. Y como cerca se vio, pensó que allí en las pajas, donde yo estaba echado, al calor mío se había venido, levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase. Con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que me había dado, según yo, debía haber gran sentimiento con el fiero golpe. Contaba el que se había llegado a mí y dándome grandes voces, llamándome, procuró recordarme, mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba y conoció el daño que me había hecho, y con mucha prisa fue a buscar lumbre y llegando con ella, hallóme quejando todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella. Espantado el matador de culebras que podría ser aquella llave, miróla sacándomela del todo de la boca y vio lo que era, porque en las guardas nada de la suya diferenciaba. Fue luego a proballa y con ella probó el maleficio. Debió decir el cruel cazador: el ratón y la culebra que me daban guerra y me comían mi hacienda he hallado. De lo que sucedió en aquellos 3 días siguientes ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena, mas de como esto que he contado hoy, después que en mí torné, decir a mi amo, el cual a cuantos allí venían lo contaba por extenso. A cabo de 3 días yo torné en mi sentido y vime echado en mis pajas, la cabeza toda emblastada y llena de aceites y ungüentos, y espantado dije: ¿qué es esto? Respondióme el cruel sacerdote: a fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Y miré por mí y vime tan maltratado que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que ensalmaba y los vecinos y comiénzame a quitar trapos de la cabeza y curar el garrotazo. Y como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho y dijeron: pues ha tornado en su acuerdo, será Dios, no será nada. Ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas, y yo, pecador, a llorarlas. Con todo esto, diéronme de comer, que estaba tránsito de hambre, y apenas me pudieron remediar, y así de poco a poco, a los 15 días me levanté y estuve sin peligro, mas no sin hambre y medio sano.
Luego otro día que fui levantado, el Señor mi amo me tomó por la mano y sacóme a la puerta afuera y puesto en la calle díjome, Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío. Busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. No es posible sino que haya sido mozo de ciego. Y santiguándose de mí como si yo estuviera endemoniado, tornase a meter en casa y cierra su puerta.